Vaya ubicándose en su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 7. Araceli, buenas noches. Bendito sea el Señor. Primero de Reyes, capítulo 7. Vamos a continuar esta noche con el tema acerca del templo de Salomón, la construcción del templo de Salomón. Y dentro de ese tema estamos hablando bajo el título ¿Cómo construir el reino? Amén. Bien, entonces una vez ubicados allí, vamos a orarle a Dios la noche de hoy para que este estudio bíblico sea provechoso para nuestras vidas, sea una bendición para nuestras vidas. Entonces oremos, digamos: Padre, bendito eres. Te alabo y te exalto a ti, te glorifico y te honro a ti. Te adoro a ti, Señor, con el alma, con el corazón, la noche de hoy. A falta de no poder estar allí juntos presencialmente, Padre, estamos aquí con el mismo interés, tal vez hasta con más interés, con amor, con deseo de aprender, de seguir aprendiendo principios de vida que nos llevan, Señor, al conocimiento de tu sagrada voluntad y a vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad, Padre. Gracias, Señor, bendito eres. Háblanos a través de tu palabra, ministra nuestros corazones a través de tu palabra, que la palabra hoy sea propicia para las necesidades de los hermanos, propicia para lo que se necesita en este tiempo, Señor. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a quitar aquí los comentarios ya para no distraerme. No olvide compartir el mensaje, por favor, esta noche. No olvide compartirlo. Y vamos entonces en Primero de Reyes capítulo 7. El templo simboliza para nosotros y para ellos el reino de Dios, recuérdelo. Bueno, y como simboliza para nosotros y para ellos el reino de Dios, como en ese momento, en ese instante, el centro del reino de Dios era ese, porque allí habitaba la presencia de Dios, en medio de querubines, en medio del arca. También para nosotros el día de hoy significa el reino de Dios. Y como lo estaban construyendo, por eso estamos hablando acerca de cómo construir el reino de Dios a través de este texto bíblico. Y hace 8 días, entonces hablamos de 3 cosas importantes para construir el reino de Dios. Cosas que se dieron en la construcción del templo, pero que ahora aplicamos a la construcción del reino de Dios, por cuanto ya no tenemos que construir tal templo. Lo primero era la prioridad, ¿no? Recuerde que Salomón, antes que construir su casa, su palacio, su templo, entonces él construyó primero el templo de Dios. Se dedicó a construir el reino de los cielos. Dijimos que así se construye el reino, así se construye la iglesia de Jesucristo, con personas que le dan prioridad, como usted, que más libre que nunca no puede ser para decir: yo no me voy a conectar, yo no voy a estar ahí, pero se conecta y se queda ahí y está allí, pudiendo ver televisión, una película, otra cosa. Eso es darle prioridad al reino de Dios. El reino de Dios, la iglesia de Jesús, se construye también con justicia. Recuerde que allí había el sitio, en el palacio de Salomón, estaba el sitio del juicio, el trono del juicio, donde él se sentaba a dictar juicio. Porque una nación no podía construirse sin juicio, sin justicia. Entonces, estuvimos aplicando esto a que de la misma manera en la iglesia, que necesitamos justicia en la iglesia, quien medie, quien dicte sentencia,
quien ponga el orden en las cosas para que el reino de Dios se construya. Estuvimos hablando de la necesidad que cada hermano se someta amablemente al liderazgo, a la autoridad que Dios ha puesto sobre quienes dirigen la iglesia de Jesucristo. Amén. Y por último hablamos de los dones espirituales y dijimos que el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, se construye con dones espirituales. Lo hablamos ahí en Hiram, que fue el artesano que hizo tantas cosas en el templo que estuvimos mirando, y también, seguramente también, en la casa de Salomón, en el palacio que estaba construido para Salomón. Hoy continuaremos y vamos a ver unas 4 cosas últimas en 1 Reyes 7 para construir el reino de Dios. Entonces, la primera cosa esta noche es con respaldo. Con respaldo. En el verso 21 del capítulo 7, nos habla de unas columnas que había allí en el templo de Salomón. En el versículo 21 dice: estas columnas erigió en el pórtico de Salomón, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Entonces allí, en el templo, había 2 columnas. Su función no es clara. Tal parece que solo eran 2 columnas allí levantadas. No sostenían nada, sino sencillamente estaban allí levantadas. Y tenían 2 inscripciones, que era, como muy bien dice ahí, Jaquín, la del lado derecho, y Boaz, la del lado izquierdo. Exactamente qué significaba o a qué apuntaba esas 2 columnas, como ya le dije, no se sabe, ni tampoco esas 2 palabras, ¿cierto? Algunos dicen, bueno, que tendrían que tener algún significado en Dios, alguna relación con Dios, por cuanto estaban puestas en el templo, ¿cierto? Que es lo más seguro, que eran las palabras iniciales de unas inscripciones que habían en esas columnas. Pero le quiero decir qué significaban esas palabras, o qué significaban en ese hebreo antiguo esas palabras. La una, que era la primera, quiere decir Él establecerá, quiere decir. Y la otra, Boaz, quiere decir con fortaleza. Eso quieren decir esas 2 palabras inscritas en esas 2 columnas. Entonces tendrían que ver con algo, la inscripción, si ese fuera el caso, tendría que hablar de algo como que Dios establece, seguramente establece el reinado de Salomón, y la otra, Dios fortalece, que quiere decir que algo como que Él fortalece al rey. Eso es lo que creen los estudiosos, que quieren decir estas 2 palabras y esas 2 columnas allí puestas. Ahora, si unimos esas 2 palabras, lo que nos está mostrando algo sencillo, para entenderlo sencillamente, es como Dios respaldaba el reinado de Salomón, estableciéndolo, ¿no?, y fortaleciendo al rey. Y cuando uno lee esto, hermano, no puede dejar de pensar que se necesita de ese establecer y de esa fortaleza que Dios sabe dar para poder fortalecer, para poder construir mejor el reino de los cielos. ¿Ve? Porque es innegable que como esta es su obra, requiere su respaldo. Que como esta es su obra, va a requerir que Él establezca y que Él fortalezca, que Él ayude y que Él sea la piedra principal, el apoyo principal para que las cosas puedan seguir adelante. Mire que eso es muy cierto, ¿no? O sea, creo que la evidencia de que, por ejemplo, una iglesia fue establecida por Dios
es que le seguirá el respaldo de Dios a esa iglesia. Mire, levantar una iglesia no es nada fácil. Muchos intentos se dan y no toda iglesia que se siembra llega a crecer o llega a desarrollarse. No toda. Porque no es sencillo, no es una tarea fácil. Yo sé que usted ha oído que la gente dice, ay, no tiene plata, pues pongamos una iglesia y nos llenamos de plata. Eso dice la gente, ¿no? Y un pastor una vez me decía, cuando a mí me dicen eso, yo le digo, póngala, póngala, ¿no? Porque eso, quien habla así cree que eso es llegar por unas sillas, un púlpito, ponerse a decir cosas y listo, ¿no? Eso requiere mucho más. No hay dinero, no hay publicidad, no hay marketing, no hay merchandising, no hay nada de esas cosas. Lo único que se tiene es un mensaje que no es popular tampoco. De hecho, para que la gente venga a la iglesia, lo que hacen algunos y hacerla crecer es tratar de hacer el mensaje un poco más popular o muy popular. Bueno, con algunas estrategias un poco cuestionables. Pero en sí lo que es el mensaje no es popular, porque si algo no nos gusta, por ejemplo, es que nos digan que somos pecadores, que cometemos errores, que estamos fallando, que estamos haciendo las cosas como no debemos. Ante eso, lo primero es que la gente pone una barrera y dice, no, yo no soy pecador, no, yo no soy malo, no, yo no estoy actuando mal, por ejemplo, y por ahí se puede empezar. Si usted se pone a pensar, no es un mensaje popular. Encima de eso, la reputación que se ha venido cargando sobre la iglesia de Jesucristo, pues tampoco ayuda mucho a que si se siembra una iglesia, esta se desarrolle. En el sentido de que usted sabe que cuando uno habla de iglesia, lo primero que la gente dice es, son ladrones, están locos, son estafadores, esas iglesias son estafaderos. Entonces piensen lo difícil que es. Y de allí es donde uno tiene que comprender que si se establece una iglesia, se funda una iglesia local, porque la iglesia está fundada desde el Pentecostés, pero una iglesia local se funda y esa iglesia logra desarrollarse, logra crecer y mantenerse con los años, no puede ser de otra manera si no es con el Jaquín y el Boaz. Que Dios establezca y que Dios fortalezca, porque no hay otra manera. No hay otra forma. Encima, todos los problemas que pueden venir sobre una iglesia, económicos, de testimonio, problemas, todas las cosas que pueden venir sobre una iglesia. Por tanto, que una iglesia se fundamente, se desarrolle y se mantenga a lo largo de los años, no tiene que ver tanto con la habilidad humana, sino con el respaldo de Dios. Y cuando Dios siembra una iglesia, cuando Dios, porque es a través de las iglesias que el reino de Dios se desarrolla, entonces tres cosas pasan. Dios le da a uno el dinero. ¿Para qué? Para que se pueda fortalecer y desarrollar la iglesia. La iglesia empieza sin muy pocas, empiezan con respaldo y les compran propiedades y todo. Pero una iglesia, por ejemplo, como la nuestra, inicia sin un peso de nada. Solo con el respaldo de Dios. Pero Dios con los años, con el tiempo, le da a uno el dinero y le da a uno el respaldo en dinero. Viene también el respaldo en personas. Entonces Dios, cuando Él establece y fortalece una iglesia, Él siembra el liderazgo. Él trae la gente, Él pone las personas. Él permite que haya conversiones, que otros se fortalezcan a través del discipulado. Y entonces ahí se va formando un grupo. Pero tiene que ver con Dios. Por lo que le dije al comienzo, no es fácil sembrar una iglesia y mucho menos desarrollarla, verla desarrollarse a lo largo del tiempo. Es un milagro de Dios y se pone a pensar. Es algo que básicamente es imposible, humanamente hablando. Y por último le seguirán a uno las señales, el respaldo. La gente verá, se dará cuenta que en esta iglesia, en esta congregación, Dios respalda a través de señales, de milagros, de prodigios, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Para construir el reino de Dios, lo primero que necesitamos es el respaldo de Dios. En esta noche es lo que estamos viendo. Ahora,
para que ese respaldo venga, no viene así solo que automático, hermano, sino que para que ese respaldo venga, entonces hay que tener fe y hay que buscar con intensidad al Señor, hermano. Y qué bueno que Dios trae esto a colación ahora en este tiempo, cuando estamos cumpliendo ahora, a comienzos de agosto, estamos cumpliendo 2 años desde que empezamos nuestra cadena de oración. El otro día alguien en Facebook me comentó ahí, dijo, yo sinceramente creí que eso sería un arrebato de un tiempo nada más. Y dijo, pero los bendigo y los felicito porque han logrado mantener esa cadena de oración por 2 años, hermano. Ya 2 años, imagínense. Y yo he visto y me he dado cuenta, y se lo dije varias veces, cómo esa oración unida, porque pues yo oraba solo y en mi casa y eso, y seguramente usted también, pero cuando hay un grupo, una oración unida, yo me di cuenta como el respaldo de Dios, entonces como que era más evidente, más fuerte, porque entre más busquemos a Dios, más Él nos va a respaldar en las cosas, más Él nos va a apoyar, más va a estar con nosotros en las cosas, dándonos las formas y las maneras. Y eso aplica tanto para la iglesia como para ustedes. Por eso es que uno tiene que ser esforzado en la búsqueda del Señor. Por eso es que uno tiene que ponerle empeño a la búsqueda de Dios. Porque es una manera de mostrar nuestro amor a Él, ¿verdad? ¿Cierto? Pero también, hermano, es la manera como vamos a ver la mano y el respaldo de Dios. Una frase, una pregunta que hace muchos años un pastor hizo en una predicación, me quedó ahí sembrada en mi corazón, que es muy cierta. Él preguntó, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no oras ni ayunas? Es una pregunta muy sencilla, muy básica, ¿verdad? Pero no sé, en ese momento como que me alumbró, me iluminó. Y yo dije, es verdad, es real. Y varias veces me he hallado diciéndole a la gente lo mismo. ¿Cómo quieres que Dios te respalde? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te ayude si no oras ni ayunas? Entonces, bendito sea Dios, hemos podido sostener esa cadena de oración. Hace 2 años, todos los jueves, nos reunimos 24 horas para clamar. No parece, ¿verdad?, que han pasado 2 años, pero ya pasaron 2 años. Y además de eso hemos hecho las cadenas de oración todas de 24 horas, varias de ellas. Y en las noches nos hemos estado reuniendo, algunas veces más, otras menos. Pero diga usted que de estos 2 años, el 80% de las noches, 85% de las noches, nos hemos estado reuniendo a orar, dígalo usted. En las mañanas nuestra hermana Mercedes está allí también de 6 de la mañana a 7. Ahora por Facebook también. Ella está orando. Y a mí me gusta que eso pase porque yo entiendo que Dios nos va a respaldar. Porque Él sembró nuestra congregación. Pero sé que nos va a respaldar más todavía si nos dedicamos a buscarlo con empeño y con amor. Porque el reino de Dios, la única manera de construir el reino de Dios, a la manera de Dios, es con su respaldo. Y por supuesto, si yo pongo una iglesia y pongo luces y pongo música y pongo humo y hago el mensaje bien popular y todo esto, pues ahí no se requerirá de Dios en gran medida. Pero cuando usted viene y predica la palabra y trata de seguir las cosas como son y utiliza la palabra de Dios, bueno, como debe ser y estas cosas, pues es ahí donde usted dice, aquí la única manera de crecer, de desarrollar, de fortalecer, de fundamentar una iglesia, es que Dios me respalde. Es la única forma, porque es la manera imposible de hacerlo. Bendito sea Dios. Entonces se necesita respaldo para construir el reino de Dios. Y esas columnas allí en el templo, en el pórtico de Salomón, recordaba eso, recordaba aquello. Recordaba que era necesaria el respaldo de Dios para que el reino, para que Israel, la nación, se desarrollara y se fortaleciera. Ahora, en segundo lugar, en el verso 23 encontramos un texto que una vez yo lo leí, me hizo pensar mucho y no lo había leído nunca, o si lo leí no me acordaba, o lo leí con cuidado, pero decía ahí, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro,
perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y entonces usted lee eso y dice, se hizo fundir a sí mismo un mar, un mar. Y yo dije, ¿un mar? ¿Cómo que un mar? Bueno, se pone uno a estudiar, a leer, a investigar, que hoy día es tan fácil, tan sencillo, y descubre uno que en el templo de Salomón había una caldera, ¿no? En el tabernáculo estaba el lavacro, así se llamaba, hecho de espejos, ¿no? Y allí era donde el sacerdote, antes de ir a hacer todas las sacrificios y de ministrar a Dios, se lavaba primero. Se lavaba, se aseaba allí, porque tenía que entrar limpio a hacer todo ese tipo de cosas. Ese lavado allí simbolizaba la limpieza con la que tenía que entrar luego allí. Se llamaba el lavacro. Estaba ahí en el atrio, en el patio del tabernáculo. Bueno, pues aquí Salomón no hizo un atrio pequeño, un lavacro pequeño, sino que se construyó un mar, hermano. Y ya va a ver por qué le decían el mar. El mar era un gran vaso semicircular. Vale, póngale cuidado a esto. Un gran vaso semicircular que medía 5.3 metros de diámetro. 5.3 metros de diámetro, imagínense. Eso era grande, 5.3 metros de diámetro. Tenía 2.6 metros de profundidad. 2.6 metros de profundidad. Dice allí que cabían alrededor entre 64 y 80 mil galones de agua. Que pesaba alrededor de 25 a 38 toneladas. Y estaba puesto sobre un pedestal de 12 bueyes. Lleno de agua, dicen, podían llegar a pesar 100 toneladas. Imagínense. Y a eso ellos le llamaban el mar. Lo que antes en el tabernáculo fue el lavacro, hecho de espejos, o bueno, mejor, hecho de espejos, si la memoria no me falla, o de bronce reluciente, para que el sacerdote pudiera mirarse cuando llegaba allí, a limpiarse. Ahora ellos hicieron el mar, o Salomón hizo el mar, y servía para eso, para que antes de que los sacerdotes, el sumo sacerdote, entrara ya al lugar santísimo, al lugar santo, fueran a hacer los sacrificios, entonces ellos tenían que lavarse allí primero, limpiarse allí primero, porque no podían entrar a la presencia de Dios sucios. Tenían que limpiarse primero para poder ministrar la presencia de Dios. Si busca conmigo un momento, Segundo de Crónicas 4.2, Segundo de Crónicas 4.2 nos aclara allí de que para qué servía. Segundo de Crónicas capítulo 4 versículo 6 es la cosa, no 2. 4.6 dice: hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar, otra vez, era para que los sacerdotes se lavaran en él. El mar, ahí está, ¿no? Sí, pues le llamaban el mar porque era inmenso, porque había mucha agua ahí, y por eso le llamaban el mar. Bueno, ahora, ¿qué nos recuerda eso en cuanto a la construcción del reino de Dios? Hermano, nos recuerda la santidad y la limpieza que tiene que haber para que el reino se construya y se desarrolle. Ahora, como le decía enseñanzas atrás, hay que dar por descontado que el reino de Dios, vuelvo aquí a 1 de Reyes 7, que el reino de Dios está constituido por hombres, ¿no? Y por cuanto está constituido por hombres, está por hombres pecadores, con fallas, con errores, y eso se tiene que dar por descontado. Si usted o yo estamos esperando perfección en los que componen la iglesia, en los que dirigen la iglesia, en los que lideran la iglesia, pues sencillamente estamos desfasados totalmente, ¿no?
Por eso siempre el consejo que desde el comienzo le dan a uno: ponga los ojos en Jesús, no en los hombres. Un consejo sencillo, ¿verdad? Pero que le dan a uno desde que uno se convierte. ¿Y cómo ayuda, no? Porque si fuera por los hombres, hermano, yo hace pero décadas no sería cristiano. Si fuera por el testimonio, por las cosas que uno ha visto o las que uno mismo ha hecho, hermano, hace tiempo ni yo ni muchos otros fueran cristianos. Pero no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que haber un testimonio. Sí tiene que haber santidad, porque la santidad agrada a Dios. Por ejemplo, este es parte del mensaje que no es popular y que hace imposible que una iglesia crezca si no es por el respaldo de Dios, ¿no? A la gente no le gusta que le hablen de la santidad, no le gusta la santidad, no le gusta que le hagan de limpieza. Decirle, si quieres tener una relación con Dios, tienes que buscar la santidad y tienes que vivir la santidad y tienes que ser una persona de testimonio. No le gusta, no le parece difícil, bueno, mil excusas y mil cosas, ¿ven? Pero bueno, es bíblico. La santidad agrada a Dios y por eso, sencillamente por eso, tenemos que vivir la santidad y buscarla, ser personas de testimonio, que buscan la perfección cristiana cada día con sus actos. Llenos de errores estaremos, con pecados estaremos en nuestra vida, hermano, pero una cosa es cierta, siempre enfocados en buscar la santidad. Porque esta agrada a Dios, es la primera gran razón, la más importante. La santidad agrada a Dios. Pero la segunda es que la falta de santidad debilita el reino de Dios e impide el desarrollo del reino de Dios. Cuando usted dice que es cristiano y no se porta bien, no da testimonio a los demás que no son creyentes o aún a los otros creyentes, eso hace que los demás pierdan su fe muchas veces, o que debiliten su fe, y con ella viene el ser debilitada la iglesia y ser debilitado el reino de los cielos. Entonces usted necesita vivir la santidad para que la iglesia tenga una buena reputación, hermano. Para que el reino de Dios tenga una buena reputación. Ya le estaba hablando que hace difícil construir y desarrollar el reino de Dios a través de la iglesia local, la reputación que se le ha dado a la iglesia cristiana hoy. Se levantaron con los años un montón de hombres que hicieron de la iglesia su negocio, que hicieron de la iglesia su reino propio, y lo que hicieron fue traer descrédito y mala reputación al pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando uno no vive el testimonio, no vive la santidad, eso solo para citar un ejemplo, pero cuando uno no vive el ejemplo, la santidad, entonces vienen esas cosas, suceden esas cosas. Ya la gente empieza a hablar mal, ya la gente dice, no, esa iglesia allá de la novena, esa iglesia allá, no, yo no voy allá porque allá iba mi vecina, porque allá iba mi mamá, porque allá iba mi hijo, porque allá iba el uno el otro, y no, esa gente es terrible, y no, esa gente, porque así somos. Nosotros nos gusta generalizar, no solo a los que no conocen a Dios, a nosotros también. Vemos políticos que hacen cosas malas, todos los políticos son malos. Vemos policías que hacen cosas malas, todos los policías son malos. Nos gusta generalizar, no es verdad. No todos los policías son malos, no todos los políticos son malos, pero nos gusta generalizar. Y no somos racionales cuando decimos ese tipo de cosas. Y construimos un imaginario a partir de ese tipo de cosas. Entonces, la gente cuando ve que usted o yo no damos buen testimonio, lo dice, todos los cristianos son iguales, todos los pastores son iguales, toda esa gente, todos son, y no es verdad. Es cierto que aquí hay gente a la que le entrará esta prédica hasta el fondo, que no da testimonio y que hace que el evangelio, que la iglesia, que el reino de Dios tenga una mala reputación, pero hay muchos otros cristianos que no hacen eso y que dan testimonio y que se esfuerzan por ser testigos de Jesucristo en esta tierra. Y de esos es que usted y yo debemos ser. Debemos ser como esos sacerdotes que antes de ministrar la presencia de Dios iban a lavarse, a limpiarse, porque eso significaba la limpieza, la santidad con la que tenían que acercarse para ministrar al Señor y hacer las cosas de Dios. Entonces, hermanos, comprendamos esto.
Cada vez que le damos mal testimonio al panadero, le damos mal testimonio al lechero, le damos mal testimonio al carnicero, le damos mal testimonio al uno al otro, eso está impidiendo que el reino de Dios se manifieste, se desarrolle. Estamos impidiendo la construcción del reino de Jesucristo. Téngalo en cuenta. Entonces necesitamos respaldo y necesitamos santidad. Ahora vamos al capítulo 7, pero esta vez al verso 40 al 47. Parte de esto lo leímos hace 8 días, ¿verdad? Verso 40 al 47, pero no importa, vamos a volverlo a leer, porque es importante, dice. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 puntos. Si los nota ahí, 2 puntos seguidos. Van a resumir qué fue lo que hizo Hiram. Dice, 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas. Ya acabamos de hablar de esas 2 columnas. Y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para 2 redes. 2 hileras de granadas en cada red. Para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas. Y las 10 fuentes sobre las basas. Las basas eran como una especie de carritos donde iban al mar, sacaban agua, ¿sí? Y lo llevaban donde se necesitaba agua, ahí en el templo. Luego dice, estamos en las 10 basas, versículo 43, 44, un mar, que fue el que acabamos de hablar, con 12 bueyes debajo del mar, que eran la base del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Entonces, ¿de qué material eran? De bronce. Entonces ya sabemos que en la construcción del templo se usó madera de la mejor, oro, ya lo vimos, y aquí nos añaden bronce. Dice, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y luego dice, versículo 47, subrayenlo en su Biblia, dice, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios con la gran cantidad de ellos. El verso 47 debe subrayarlo, porque ahí nos indica que para hacer el reino de Dios se necesita dinero. Y yo odio hablar de esto, y no me gusta hablar de esto, pero bueno, el texto nos dio para eso, y de todos modos son cosas que necesitan ser dichas. ¿Qué quiere decir no inquirió? Quiere decir que era tanto el bronce que usaron. Imagínense todas las toneladas que pensaba el mar, 29 a 38 toneladas de bronce. Era hecho el mar, con los bueyes ahí debajo y todo. Solo pensando en eso. Ahí no está contando los carritos que le comenté, ni los cuencos, ni las calderas, ni las paletas, ni los utensilios, nada de eso. O sea, y lo que quiere decir el verso 47 es que Salomón no se molestó en pesar el bronce porque era demasiado. Y nunca se llegó a saber cuánto bronce se gastó en la construcción del templo, en lo que se necesitó de bronce para la construcción del templo. Fue una gran cantidad de bronce, muchísimo bronce. Usted no se lo imagina, muchísimo bronce. Salomón vio esa cantidad de bronce y dijo, no, ni pesemos eso, de aquí a que pesemos todo eso, dijo Salomón, no, eso es un montón. Entonces dejen así, ya construyan, háganle. Y entonces así sucedió. Y esto nos da para hablar de ello. No solo requerimos el respaldo de Dios, que como le dije, con el respaldo de Dios viene el dinero, Él trae el dinero, Él hace que el dinero llegue de alguna manera. También necesitamos santidad, y ahora hablemos específicamente de ello, del dinero, ¿no? Que es lo que ha traído la mala reputación a la iglesia. Y es una lástima que algo tan bello, tan espiritual como es una iglesia, algo tan hermoso como es una iglesia, tenga que usar dinero para hacer su tarea, para hacer su misión. Pero así es, hermano. Así es.
se requiere el dinero, se requiere el gran cantidad de bronce, tanto que no se pueda ni pesar, se requiere mucho dinero. Bueno, y volviendo a aquello que les decía, ¿no? Cuando la gente dice, no, no tengo plata y no estoy pelado y todo, entonces, ay, no, eso montemos una iglesia para que nos llenemos de dinero. ¿Ah? Si ellos supieran, hermano, lo difícil que es hacer que una persona comprenda esto y dé dinero de manera honesta, ¿no? Porque yo puedo usar aquí técnicas como se usan en algunas congregaciones, ¿no? De decirle, bueno, sí, mire, si usted da 100,000 pesos, Dios entonces le va a sacar a su hijo de la cárcel. Y si da 1,000,000, Dios le va a traer esa compañera de vida que usted ha estado pidiendo. Y si da 500,000 pesos, entonces su esposo va a dejar de tomar. Pues yo podría hacer eso. No, bueno, eso lo hace cualquier estafador. De hecho, en YouTube usted ve lo que hay es de eso, ¿no? Y cuando uno hace esas cosas, pues obvio, fácil la gente suelta dinero, fácil la gente suelta plata. Pero otra cosa es convencer a la gente de que esto que hacemos es hermoso, de que esto que hacemos contribuye a la sociedad, de que esto que hacemos es para Dios, de que debemos amar esto y que por esa razón, porque amamos la iglesia y lo que hace la iglesia, entonces vamos a dar. Incluso vamos a cohibirnos de cosas y vamos a dar. Vaya usted, trate usted de convencer a una persona con ese argumento para que dé, para que ayude, para que colabore, hermano, y pues encontrará cómo necesita uno el respaldo de Dios en esto. ¿Ve? ¿Cómo necesita uno que Dios lo ayude? Porque no podemos esperar dinero de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa. No podemos esperar dinero de por allá. No nos van a mandar. A veces nos ayudan personas, nos colaboran personas, envían el dinero y nos colaboran. Pero digo, no es, uy, no, hermano. Tenemos que ser nosotros mismos, los que construimos la iglesia, los que pertenecemos a la iglesia, los que demos ese dinero, consigamos el bronce para el reino de los cielos, para construir la iglesia de Jesucristo, para hacer la misión que es hermosa. Si usted se pone a pensar, nuestra misión es hermosa, hermano. Suponiendo que no existiera Dios, nada de eso. Póngase a pensar en lo que hacemos. Restauramos familias, ayudamos a jóvenes, ayudamos a adolescentes, ministramos niños, ¿no? Contribuimos a que la gente tome menos, no fume, no haya droga, no haya delincuencia. Todo eso en la iglesia, suponiendo aparte nuestra misión espiritual. Ahora súmele la misión espiritual que hacemos. Es maravilloso, es precioso y llevamos 17 años haciéndola, sembrando en el corazón de, yo no sé si miles de personas, pero sí de muchísimas personas ya, hermano. Y para hacer todo eso se necesita dinero. Para que usted llegara a la iglesia se necesitó el dinero que otros dieron. Sin el dinero que otros dieron, usted no hubiera llegado a una iglesia como la nuestra, porque no hubiera existido, no hubiera podido ser posible. Entonces, le digo, si yo me pongo aquí a decirle, mira, que es que si tú eres maldito con maldición, porque Malaquías dice que si no das, Dios te maldice. Bueno, así cualquiera da plata, hermano. Y cojo y te digo, bueno, hoy va a ser día de pactos, hoy va a ser un día de pactos. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí el pacto. Pacta con Dios, trae tu ofrenda y dinos tu petición. Y Dios, por esa ofrenda que tú das, te va a conceder esa petición que tú pides. Entonces, así cualquiera, hermano. Pero vaya y dígale a la gente lo que yo le estoy diciendo. Hermano, necesitamos el dinero. Y en esta época de pandemia, pues lo seguimos necesitando, ¿cierto? Porque aunque usted pasa allá, yo paso en el carro, a veces veo el edificio vacío, eso, y me doy cuenta que lo que le da sentido a ese poco de ladrillos somos nosotros. Ese edificio allá es unos cuartos allá nada más. Pero somos nosotros, lo que hacemos, la tarea que cumplimos allá, la que dan sentido a ese sitio. Pero toca seguirlo manteniendo. Toca seguirlo allá sosteniendo, pagando los servicios. Entonces, pagándole a Camilo.
Toca seguir ayudándome a mí, colaborándome, aunque yo le he dicho, ¿no? Con mi esposa estamos generando maneras de conseguir recursos para no ser una carga en esta época para la iglesia. Estoy sacando algo de ahí, pues toca. Y más aún que yo soy hipertenso, imagínense. Ahora entramos en esa cuestión del riesgo de que confinaos pues como ningún otro nosotros. Porque cada 3 que le da ese coronavirus, 3 hipertensos que le da ese coronavirus, 2 se mueren. Y pues yo no es que, ay, qué miedo morirme ni nada, no, pero pues aquí todavía está Jenicita, todavía está mi hija, todavía están ustedes, hermano, todavía siento que hay una misión que hacer, una tarea que hacer. Y guardarme unos meses para seguir sirviendo años, pues me parece un buen negocio a mí. Guardarme unos meses, calmarme unos meses, para poder seguir sirviendo unas 3 décadas más, pues, bueno, espero ser unas 3 décadas, 4 décadas más, ¿sí? Pues me parece un buen negocio a mí, ¿no? Entonces estamos tratando de generar las maneras de conseguir dinero para la comida acá, para los servicios, para las cosas, y decir, no, me recosté pues, y no, esa no es la idea, hermano. Pero hermano, además de eso, se necesita dinero, hermano. Se va a seguir necesitando. Y el único argumento que tengo para usted esta noche es ese. Que si Dios me bendice si doy, pues claro, eso es bíblico, esto ahí. Pero no puedo centrarme en eso, ni basarme en eso. El único argumento que tengo para usted esta noche es, lo que hacemos es hermoso. Lo que estamos construyendo aquí, seguiremos construyendo, es maravilloso. Usted está contribuyendo a una buena causa, usted está haciendo mejor a la humanidad. Usted está aportando su grano de arena para que la humanidad sea mejor. Ese es mi único argumento que tengo para usted esta noche. Ahora, para finalizar, se necesita propósito para construir el reino de Dios. Y quiero que vayamos en este caso a unos textos bíblicos. Perdón que me está picando la nariz. Capítulo 5. Vamos un momento. De Primero de Reyes. El versículo 5. Un texto que ya habíamos leído. Pero quiero que volvamos a leer. 5:5. Dice: yo por tanto, espero que se acuerde de este texto que leímos. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Recuerda que hablamos allí hace un tiempo de la determinación, la decisión de hacer algo, el propósito firme de hacer algo. Hablamos de eso unos viernes anteriores. Muy importante. Luego pasamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, en el versículo 1, entonces nos dice en efecto que esa determinación no se quedó solo en determinación, en propósito, sino que se convirtió en una acción, como debe ser. Y dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Muy importante, ¿no? Se determinó, pero aquí nos dice que comenzó. Bueno, porque no pueden quedarse las cosas en determinaciones, en propósitos únicamente. Entonces que la gente dice, no, y eso sueñan, y eso planean, y eso dicen que van a hacer, que van a deshacer, pero no empiezan, no comienzan. Y entonces todo se vuelve solo palabras. Las palabras sin acción son nada. No sirven de nada, hermano. No sirven de nada ellas. Necesitamos acción para que las palabras tengan sentido. No solo soñar, no solo decir voy a hacer, voy a deshacer, ¿cierto? Entonces la gente pospone y dice no. Cuando se cumplan ciertas condiciones, y aquellas condiciones son perfectas, pues, ¿no? Entonces, empiezo ahí en ese momento. No, hermano. No. Mire, yo he emprendido en mi vida 3 cosas, ¿cierto? Que fue la iglesia, el jardín y ahora el endulzado. Y tengo otro por ahí que, bueno, tengo otro. Bueno, lo emprendimos con mi esposa, ya no se ponga brava. Bueno, fui a ella y yo le ayudé a emprenderla. Bueno, ahí tengo 50-50 de participación, de acciones.
y Natalia tiene el otro. Bueno, ahí vamos entre. Bueno, en fin, ya la embarré. Por eso no ponga los ojos en mí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, emprendí eso, ayudé a emprender eso, digamos. Y tengo otro por ahí, que está en, como dicen por ahí, un arrocito en bajo que tengo por ahí, que es a lo que más me he dedicado en estas épocas de encierro, ¿cierto? Una actividad que requiere muchas horas de estudio y eso. Y ahí la llevo, pero si sale, bien, hermano. Me va a generar un dinero importante ahí para mi familia, para mi casa aquí y obviamente para la obra de Dios. Pero tengo que estudiar mucho. Bendito sea Dios, me gusta estudiar y leer y todo eso. Entonces, me he dado cuenta de algo. A lo largo de esas cosas, que uno no puede esperar condiciones perfectas y que todo conlleva un riesgo, hermano. Pues, si usted quiere empezar algo, si usted tiene un sueño, si usted tiene una idea, le toca arriesgarse. No puede esperar que las condiciones sean perfectas para comenzar. Imagínense si hubiera dicho, no, yo esperar a que tenga 50 miembros, un lugar donde reunirme, unas sillas, un piano y eso para empezar la iglesia, ¿no? No hubiera empezado nunca. Tocó decir, no hay gente, no hay sillas, no hay nada eléctrico, no hay nada, empecemos igual. El jardín fue igual. El jardín no había dinero, el jardín, yo no sabía nada de niños, no sabía nada, absolutamente nada de eso. Nada. Todo fue y ha sido ir aprendiendo, ¿cierto? Pero que tal que hubiera dicho, no, hasta que no estudie y no me haga un curso de cuidado de niños y no sé qué, hasta que no tenga el dinero aquí para eso, entonces no empiezo. No, eso fue un día, un comienzo, enero, hablamos con mi esposa y dijimos, vamos a hacer esto, listo, vamos a hacer esto. En 15 días montamos eso así. En 15 días lo hicimos. Y empezamos. No, comenzamos ahí, se iba aprendiendo, bueno, y los resultados usted los ha podido ver, ¿no? Es un jardín con buena reputación, que es lo que más nos interesa, con buena reputación, que la gente, la mayoría, porque eso sí, siempre hay el que se queja y el que no se queja, eso siempre habrá. Haga usted bien las cosas, no importa, siempre habrá personas así. Pero la mayoría salen agradecidos, se lo encuentra uno en la calle, lo saludan a uno. Los niños, uno los encuentra en la calle, los saludan, están agradecidos con uno los niños, todo. ¿Sí? Y todo lo que ha significado la tarea del jardín para nosotros. Y así, bueno, también lo otro, todo. Que vamos a hacer esto de los dulces y esto para ayudarnos, para colaborarle a Natalia también, toda la cosa y eso. No, hasta que no tengamos un local no, hermano, no se puede así, no se puede así. Son sueños que uno tiene que llevar a la acción y comenzar como sea, como le toque, donde sea, pero comenzar, hermano, como hizo Salomón. Y ahí Dios le irá ayudando, usted irá sacando las cosas adelante. Bueno, esa ya es otra historia. Pero de la acción, del pensamiento a la acción, tiene que haber esa acción. Listo. Luego vemos el capítulo 6 y por último, entonces leamos ahora el 7, el último versículo del 7, ¿no? El último versículo del 7, que dice: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. ¿Ven? Que esa palabra es maravillosa. En una dice, me determiné. En otra dice, comencé. Y en esta última dice, terminé. Bendito sea Dios. Terminé. Y esa es la idea. Esa es la idea, hermano. Entonces, los sueños, los planes se llevan a cabo y se terminan, ¿no? Y así tienen que ser las cosas en la obra de Dios. En la iglesia de Jesucristo tienen que ser así. Tiene que haber gente con determinación, le hablé ya de eso, con propósito, que tenga en su mente, en su cabeza decir, yo saco la obra de Dios adelante, yo cumplo mi ministerio, yo hago mi tarea, yo hago mi labor. Se determine, lo haga, porque qué bonito es. Yo voy a hacer el curso, yo voy a leerme la Biblia, yo voy a unirme a la oración, pero no hace, no sirve. Fíjese, determinación, acción. Entonces, lo empieza a hacer, pero lo más difícil,
lo sostiene. Lo fácil es comenzar, con todo y lo difícil que es empezar. Es lo fácil. Empezar, iniciar, decir voy a hacerlo. Eso es lo fácil. Lo difícil, manténgase. Manténgase 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Bendito sea Dios, esta noche yo puedo hablarle a usted con autoridad. Con autoridad. Porque no está delante suyo alguien que ha hecho la obra de Dios por 5 años o por 10. Ya llevo 3 décadas de mi vida. Sin arrepentirme de nada. Totalmente agradecido, satisfecho, contento con lo que se ha podido hacer hasta este momento. Y esperando hacer mucho más para el reino de los cielos, para Jesucristo, para mi Señor. Y el día que muera, encontrarme con mi Dios, contento y feliz de lo que hice aquí. Pero así se construye el reino de Dios. Con hombres, con mujeres, con jóvenes, con niños, con una determinación. Que me enfermé, no importa, echo para adelante. Que mi marido, que mi esposa, que no importa, echo para adelante. Que mis hijos, que me quedé sin trabajo, que no importa, echo para adelante. Que el problema aquí, que el problema allá, que la dificultad aquí, que la dificultad allá, no importa, echo para adelante. Que se murió, que vivió, que lo que sea, no importa, echo para adelante. Así tiene que ser, hermano. Y así se construye el reino de los cielos. Entonces, en 1 de Reyes capítulo 7, querido, encontramos cómo se construyó el templo de Salomón. Y ahí, inmerso en esa historia, podemos ver también cómo se construye el reino de Dios. La iglesia de Jesucristo. Se construye con respaldo. Se necesita el respaldo de Dios. Se necesita. Es imposible hacer la obra de Dios. Imposible hacer la obra de Dios a la manera de Dios sin su respaldo. Se necesita su respaldo, su apoyo. Y este viene cuando Él es quien establece, pero aumenta y es mejor cuando se le busca con pasión e intensidad. Para construir el reino de Dios necesitamos santidad. Así como allá en el templo había ese mar, esa gran piscina hecha de bronce donde el sacerdote se lavaba antes de ir a ministrar las cosas de Dios. De la misma manera, para construir el reino de Dios hoy, necesitamos ser testimonio. Porque esto agrada a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esa es la manera de darle una buena reputación a la iglesia. De construir sobre una buena reputación a la iglesia. Número 3, necesitamos dinero. Es triste que algo tan especial, tan espiritual, tan hermoso como lo que hacemos, requiera dinero, pero lo requiere. Y no tengo esta noche para usted otro argumento que decirle. Usted debería dar y debería contribuir económicamente, porque entiende que lo que hacemos aquí contribuye a una mejor humanidad, pone su grano en una mejor humanidad, y porque esto agrada a Dios, y porque esta es la obra de Dios, y porque usted debe amar lo que se hace allí, y porque usted debe amar la iglesia de Jesucristo, construirla y trabajar por ella, y aportar para ella. Y por último, hermano, se necesita propósito, hombres y mujeres con propósito. Hombres y mujeres con una determinación. Hombres y mujeres con un deseo apasionado y fuerte por hacer las cosas, pero que no se quede allí, sino un deseo que lleva a la acción, que comienza a hacer las cosas, no en condiciones perfectas, arriesgando obviamente, pero que comienza, que empieza. Con miedo, pero que comienza. Temblando, pero empieza, hermano. Con hombres y mujeres, con el propósito. Un propósito que lo llevan hasta el final de sus días. Así se construye el reino de Dios y la iglesia de Jesucristo.